Muy buenas tardes, nosotros somos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estamos en la carrera de Administración Financiera, cuarto semestre. Mi grupo de trabajo se conforma de Juan Guerrero, mi compañera Alexandra Ojeda y mi persona Isabela Figueroa. A continuación les hablaremos de Coensanal, servicio farmacéutico. Hablaremos de su visión, misión y daremos una pequeña introducción sobre lo que es derecho laboral. También se verán los requisitos y los tipos de contrato. Entonces su misión se basa en que es una organización de la economía solidaria que actúa al sur de Colombia. Prestan sus servicios farmacéuticos para contribuir con el mejoramiento de los estados de salud a través del suministro de medicamentos al público en general. Tienen un personal comprometido y calificado acorde a las necesidades de los clientes, con proyección de crecimiento que garantice la sostenibilidad financiera y desarrollo social. Como visión, tienen que en el 2019 serán un grupo empresarial de la economía solidaria reconocido por su aporte en la generación de capital social y desarrollo sostenible del país. Como introducción, tenemos que el derecho laboral a lo largo de la historia se ha venido presentando. De igual manera, en él se destaca como importante los derechos de los trabajadores dentro de las organizaciones. También a continuación vamos a destacar los tipos de contrato referente al Código Sustantivo del Trabajador y de acuerdo dentro de la organización cómo lo tienen. Buenas tardes. Coensanal, de servicios farmacéuticos, maneja dos tipos de contrato, que son de forma escrita, la cual son a término fijo y a término indefinido. Esto quiere decir que el término fijo, las partes determinan un cierto tiempo, que mediante el artículo 46 de esto se establece que tienen que ellos estimar la identificación de las partes, tienen que identificar el lugar donde se elabora el contrato, el lugar para donde va a presentar el servicio el trabajador, va a implementar lo que es la retribución de su actividad laboral, o sea que es el pago. Esto van a determinar un cierto tiempo determinado, mejor dicho, ¿no? El contrato indefinido tiene que ser no superior a 3 años, porque de lo contrario sería un contrato de término indefinido. El contrato término fijo se puede prorrogar por 3 periodos, pero mediante, si el contrato se ha firmado por 1 año, se va a prorrogar de la misma manera. El contrato indefinido, las partes no establecen un tiempo determinado de suspensión del contrato. Esto quiere decir que tanto el empleador puede acabar el contrato, o uno como empleado pues tiene derecho a salirse cuando quiera. De esta manera podemos encontrar que estos tipos de contrato son una forma más clara y como más eficaz, ¿no? al momento de uno cómo entrar a la organización. ¿Por qué? Porque ahí tiene que estar todo lo que uno va a realizar, tiene que estar en el contexto, tiene que tener todo lo que uno va a realizar, la actividad, y entonces de esta manera el empleador tiene que hacer cumplir los derechos y deberes del trabajador. El empleador tampoco puede subestimar lo que esté contenido en el contrato. Esto quiere decir que el empleador tiene que asegurar a los empleados a salud y pensión, a las ARL, a todos los tipos de seguridad que
para satisfacerse a ella como empresa y satisfacerlo al empleado, generalmente. Pues esto sería con las partes del contrato. Lo sigo con mi compañero Alexander. Pues compañeros, primero que todo, pues la que estaba anteriormente, pues quería hacer un poquito un refuerzo acerca de dónde hacemos el análisis nosotros, acerca de los contratos de Conisanar SF y lo que aparece en el Código Sustantivo de Trabajo. Los elementos esenciales están en el artículo 23, elementos del contrato, que dice que para que haya contrato de trabajo se requiere que ocurran 3 elementos esenciales, en el cual el primero sería que diga actividad personal del trabajo, es decir, que se realice por sí mismo, o sea, que nosotros como personas nos contrataron a nosotros para que hagamos una actividad. O sea, nosotros somos la persona que debemos hacer dicha actividad, no puede ser nuestro primo, nuestro sobrino o otra persona diferente. La actividad personal de trabajo, lo que mencioné hace un momento, las condiciones, subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador. Nosotros estamos subordinados por nuestro jefe inmediato, en este caso pues cada quien tenemos una área en la que tenemos un jefe y somos subordinados de ellos. Ese es uno de los requisitos. Y un salario como retribución al servicio. Cada uno de nosotros pues, estamos contratados por un sueldo de acuerdo a nuestras funciones y a nuestro cargo. El contrato laboral. Hay 3 tipos de contratos laboral. En Conisanar siempre manejamos que es mediante el cual una persona se obliga a otra persona natural o jurídica a la prestación de una actividad laboral. Prestación personal del servicio, pues lo que hacíamos referencia en ese momento. En este caso pues estamos analizando mi contrato, que desempeño mis funciones como auxiliar. Subordinación y remuneración, que es el valor que hasta ese tiempo estaba. Tipos de contrato laboral. Tenemos en Conisanar SF manejamos 2 tipos de contratos, término fijo e indefinido. El término fijo, que de acuerdo al artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, menciona que no puede ser suspendido superior a 3 años, pero sí se puede renovar indefinidamente. Cuando es inferior, lo que hablaba mi compañero, pues sí, solamente se puede renovar por 3 periodos iguales. Término indefinido, según el Código del Trabajo, el contrato analizado podemos decir que su duración no está determinada y tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Cumple con todos los requisitos que estipula el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, que en un momento ya nos vamos a ver cuáles son esos requisitos. En el contrato encontramos unas partes que son exclusivas, como son las que corresponden al empleador, cuya función principal es la de adoptar todas las medidas de seguridad e higiene para todos sus trabajadores, teniendo en cuenta todas las políticas consagradas dentro de la salud ocupacional en Colombia. Se realiza un análisis pues, en nuestros contratos de forma indefinido, que es en la mayoría de los contratos que maneja Conisanar SF, y encontramos alguna. Aquí en este cuadro encontramos un poquito más resumido la información acerca de lo que es el contrato. Se clasifica, pues lo que había mencionado hace un momento, que de acuerdo a su duración, la forma del contrato, verbal o escrita, o por el carácter de la relación de trabajo. De forma escrita, debe contener las siguientes características: identificación y domicilio de las partes, lugar y fecha de celebración,
lugar donde se cobra y se prestan los servicios, se contratan los servicios, perdón. Y naturaleza del trabajo, también remuneración y periodo de pago, duración del contrato y desahucio o terminación de ese contrato. En la duración del contrato, un tiempo puede ser un tiempo determinado, a un tiempo de labor o indefinido. En este caso, al término indefinido los manejamos pues, en algunos casos fijo y indefinido en Coinsanar SF. También pues, quisimos hacer mención acerca de la prestación de servicios. Es muy importante tenerlos en cuenta. A término fijo, estos, lo que mencionábamos también hace un momento, que debe ser inferior a un año, se deben prorrogar por 3 periodos iguales o inferiores, siendo el caso que se prorrogue, ya debe ser prorrogado por un tiempo mayor, en caso de que ya sean tres contratos. Debe ser por escrito, su terminación debe informarse con 30 días de anticipación. Si no se informa, se asume que el contrato se prorrogará por el mismo tiempo pactado anteriormente. A término indefinido, pues no tiene una fecha estipulada hasta que las causas que le dieron origen pues se terminen en ese caso. Se puede dar por terminado mientras con anterioridad o previo aviso. ¿De cuándo? 45 días. Por lo general son 45 días que se debe para que cuando uno tiene un contrato determinado. ¿Y renuncia? Inmediato. Cuando es de renuncia, no lo puede terminar en el momento que quiera. Por parte del trabajador, ¿no? Si el trabajador tiene un trabajo, digamos, a otra empresa y lo necesitan, digamos, en el momento, usted puede informar a su jefe inmediato, a gestión humana, y decir que ya no va a volver a trabajar y lo va a Tal fecha dice y se va. Sí, a la fecha que usted te informe se puede. No habría ¿Cuál es el término fijo? a término indefinido. Igual a término. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo se debe liquidar. La prestación de servicios pues no es un contrato como no es un contrato laboral, sino es un contrato civil donde no está obligado a cumplir con un horario, no genera para el contratante la obligación de pagar prestaciones sociales. También hay contratos a término verbal que deben contener 4 características esenciales, que es el índole del trabajo y lugar donde se prestará el servicio, cuantía y forma de remuneración, periodo de pago y duración del contrato. Serían como las características que se deben tener para un contrato verbal. ¿Todavía existen los contratos verbales? Sí. ¿Y los que no se con los maestros? Sí. Por lo que se hacen por una duración de obra o labor. ¿Y el empleador tiene las mismas obligaciones? Si es verdad. Sí, Tiene que contratarte. Pero el contrato verbal también tiene que tener el pago a seguridad social, salud. Pues no hay. Y es que ¿Cómo garantizas que estás contratado? por comisión por lo mismo del Código de Sustantivo del Trabajo, porque tiene la misma capacidad que la capacidad que tiene escrito. Tú lo puedes hacer y pues si lo quieres demostrar puedes tener testigos, si lo puedes hacer así, por esa parte. Si lo puedes Yo creo que ya muy poco se utiliza Pues, el verbal, ¿no? Ah, sí, ya. Pues sí, muchas veces Son obras pequeñas más que todo. pues aunque pues no es tan común en realidad, ¿no? Pero en mi caso yo soy contratado con ese tipo de contrato. Yo tengo las mismas prestaciones, las mismas cesantías, Claro, debe las tener mismas todo. vacaciones. Porque si no, de lo contrario, tú puedes
tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y puedes colocar tu tutela Te voy a o preguntar, porque o por demanda. ejemplo en un contrato verbal, o sea, no es tan oficial, digamos así, ¿cierto? Y en caso de que se presente un accidente, ¿y a quién recurre uno? Si está Igual, fallado, si es, bueno, si Hay que tenerlo en claro, Ahí es que está, tienes que tener idea. ya, pues, Ambas los dos, partes. si él dice que no lo ofreció, empiezan ahí, o sea, la Claro, cosa que- no. pero lo primordial, según el lo Código primordial es Sustantivo que de Trabajo, es el trabajador quien tiene como los beneficios siempre. hay un punto clave en ese contrato, ¿no? Y en todos los contratos, mejor dicho. ¿Por qué? Entre las partes acuerdan que la seguridad social, o todo lo que es de prestaciones de servicios, seguridad social, pensiones, cesantías, todo eso, tiene que ser, por lo menos salud y pensión, tiene que ser pagada desde el día que tú te contratas. Desde el día, no tienen que esperar ni... Porque si es periodo de prueba, también desde el primer día tienen que hacerte esos pagos. ¿Cómo haces para diferenciar entonces Ujú. en el contrato verbal Sí. si es una prestación de servicios? Puede ser una prestación de un servicio. No, En una prestación de un servicio no está obligado a pagar. por eso. No está pagada por Si yo te estoy contratando y te digo, no, es una prestación de servicio que me estás prestando, o sea que No, yo te pero la contrato por una prestación de servicio por lo general se la hacen escrito. verbal. Es escrito. Claro, escrito. el, Por lo la general es prestación de escrito. servicio, por lo general no, es escrito. Es escrito. Siempre. Siempre es escrito. Porque tienes que establecer que tú no vas a ser como empleador, que tú no vas a pagarle nada de que él mismo tiene que apuntar esos pagos. Exacto. Por eso el pago tiene que ser un poco mayor pues al salario mínimo, no tampoco al salario mínimo básico, ¿no? Porque pues te va a afectar, ¿no? Y tú como trabajador no vas a aceptar pues esa propuesta de ese tipo de contrato. De igual manera, estos tipos de contrato, por normatividad, según el Código Sustantivo de Trabajo, tienen que ser 48 horas semanales y 8 horas diarias que se deben laborar también en todo tipo de contrato, tanto verbal como escrito. Y esas horas se pueden también aumentar, ¿no? Y se pueden convenir se sí, puede- de acuerdo a si el empleador lo al requiere, empleador y se a puede aumentar. otras. Contrato de trabajo, la terminación y su liquidación. La terminación del contrato se puede dar por unas causales, que son por muerte del trabajador, por consentimiento, por expiración, plazo fijo pactado en el caso de los contratos fijos, terminación de la obra o labor, liquidación o cláusula Definitiva de la empresa. definitiva de la empresa, suspensión de actividades por parte del empleador a más de 120 días. En este caso, en la suspensión de actividades, siempre el empleador debe informar al Ministerio del Trabajo las causas de por qué se va a liquidar la empresa, para que de esa manera los trabajadores también pues, se les informe que van a ser pues, liquidados. O sentencia ejecutoria. Terminación de contrato sin justa causa, que el empleador debe pagar una indemnización de cobro, de acuerdo a tiempo y salario devengado. Por justa causa, puede pasar cuando, por ejemplo, engaño por parte del trabajador mediante la prestación de presentación de certificados para su admisión, como por ejemplo que son documentos falsos. Todo acto de violencia, tanto violencia física como psicológica, injuria, malos tratamientos de pronto de las instalaciones, de los recursos que nos brinda la empresa, abandono de su trabajo sin justificación alguna. En ese caso aplica para personas que de pronto dejaron de ir a trabajar 3 días hábiles. Si no se justifica, 2 días y medio puedo faltar. si no se justifica la inasistencia de 3 días hábiles, se da por terminado el contrato de trabajo.
según el Código Sustantivo del Trabajo. Si hay una causa, Si hay una causa, puede haber causas que uno las puede justificar y eso. un secuestro. Daño material causado intencionalmente a los edificios, maquinarias, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Actos inmorales, de pronto aquí algún compañero. O delictuosos que el trabajador cometa, como por ejemplo robos. También se puede dar por terminado por la ineptitud del trabajador para realizar alguna labor. Presentarse en estado de embriaguez o sustancias alucinógenas. Carolina. Otra sería revelar los secretos técnicos o asuntos de carácter reservado. De pronto de alguna información que sea solamente que sea confidencial. confidencial. Eso no se puede hacer. Incluso, ¿no? Ahí en ese dato también se puede dar, por lo menos aquí, ¿no? Esto de la IP, de las EPS o de los servicios farmacéuticos que se manejan ustedes más, el tipo con el, o sea, o donde contratan, como han dicho, el medicamento, porque hay partes que lo hacen así, ¿no? Entonces uno dice, no lo vamos, por lo menos en farmacias es más común eso. ¿Por qué? Porque ellos contratan un servicio. ¿Proveedor? Un proveedor, exactamente. Contratan un proveedor y ellos se encargan de mirar dónde están. Y pues creo que la rivalidad es así, ¿no? Claro. Se encargan, ajá. Y hay personas que siempre lo hacen. Exacto. Sí. Sí, lo que mencionábamos, lo que pasa de pronto en los compañeros de compras, que ellos no pueden revelar cierta información a la competencia. Eso no puede causar hasta un despido. Para el caso de nosotros como servicio farmacéutico. No te queremos, es diferente. ¿Cómo lo tienen que far? Exacto, los precios, sus ¿Cuánto políticas y tiempo? eso. La dosis. Incluso, ¿no? Cuando hay por lo menos problemas dentro de la empresa y uno sale a revelar su cara, también le pueden poner causal por eso. Eso puede llevar a un despido por no justa causa. Andrea. Obligaciones especiales del empleador, pues los que habíamos mencionado hace un momento, que son los instrumentos adecuados para la labor, como lo son en este caso nuestra dotación personal, en las personas que hacen mantenimientos, de pronto usar su casco, sus utensilios de seguridad. Prestación de primeros auxilios, la empresa pues está obligada, en caso de alguna eventualidad, a prestarnos los primeros auxilios. Respecto a creencias, conceder licencias como por ejemplo por calamidad doméstica. Dar certificados, si de pronto cuando solicitamos certificado de laboral o una referencias por si de pronto no vamos a trabajar en otro lugar. Nunca la empresa, según el Código Sustantivo del Trabajo, no puede dar una referencia mala a un trabajador, independientemente de que haya sido despedido por alguna del trabajador, ¿no? Sí. Porque tiene que decir el derecho de trabajo. Sí. Si de pronto puede pasar que alguien lo haya despedido por alguna situación, haya un robo, la empresa está en condiciones de darnos una certificación. Pero decir, el trabajo de tal periodo a tal periodo, si ya le quiere echar flores, pues ya es cosa de la empresa. No, puede ser, tiene que ser, él puede colocar cosas positivas, pero menos negativas. Conceder en caso de fallecimiento de cónyuge o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, 5 días hábiles. Segundo grado. Primer grado son papás, hijos y los y abuelos. los abuelos.
Ya hermanos, ¿Los abuelos son de primer grado? hermanos sería de segundo grado de consanguinidad. ¿Abuelos? Hermanos Los abuelos. y abuelos. Sí, abuelos. Sí, son 5 días que superan abuelos. Los de mi abuelo. Y los hijos. ¿Cómo se debe liquidar? Cuando es por contratos, hay dos tipos de liquidaciones, por contrato fijo y contrato indefinido. En este caso es por contrato indefinido. De acuerdo al periodo de tiempo que lleve el empleado. Por ejemplo, cuando te vengan menos de 10 salarios mínimos, por el primer año, el empleador debe darle una indemnización de 30 días de su salario por el primer año y 20 días por los años subsiguientes o dependiendo del tiempo que pues esto aplicaría más que todo en esta parte para nuestros contratos que devengamos ese salario. A término fijo, que no está aquí en este cuadro, pero se debe liquidar de acuerdo al tiempo faltante. O sea, en este caso, si un contrato de trabajo está pactado hasta el 31 de diciembre del 2019 y nuestro contrato lo terminan sin justa causa en junio, nos deben pagar en los 6 meses restantes completo, sin necesidad de hacerle alguna deducción, todo el total del contrato y el tiempo que está faltando. En término fijo, ¿no? Y el valor para sacar eso tiene que ser justamente el que esté devengando, ¿no? Pues el que esté ganando. De acuerdo a su salario. De acuerdo al salario. Con causa. Con causa solamente son lo que es por ley, lo que son o sea, lo que es su salud, pensiones y los días que ha estado laborando hasta el tiempo. No tiene una indemnización. Y si renuncia. Para fiscales es igual. Igual, lo mismo, ¿no? Solamente se liquida lo que es es para fiscales y eso. para fiscales no. Digamos, Todo lo debe liquidar el Prestación social. bien. En Coinsanar SF hay algo que queremos mencionar también un poquito, es acerca de el estatuto tributario en su artículo 114, que expresa que nosotros somos como somos una cooperativa, tenemos unos ciertos requisitos. Estamos exonerados de pagar los aportes para fiscales a favor del servicio de lo que es SENA y CBF, bueno, que no está obligada, la cooperativa como empleador no está obligada a pagar por nosotros estos para fiscales, ni lo que es salud y pensión. A partir de este año, 2019, esta norma es para participar. Pues no siendo más compañeros, pues, eso sería todo lo que queríamos como argumentarles acerca de la cooperativa y del análisis que nosotros realizamos de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué motivo se exonera el pago? ¿Por qué? Por pertenecer a un régimen especial. ¿Quiénes pertenecen a la comunidad? Se pertenece, en este caso, a las cooperativas, fundaciones. A los que presten un servicio social. Exacto. Las entidades sin ánimo de lucro. Sí, exactamente. Sobre todo, muy amables compañeros, los esperamos en otra ocasión.